Y bueno, vamos a comenzar con la reflexión de esta noche, que es acerca de la suegra de Kefa, la suegra de Pedro. Y para esto vamos a comenzar leyendo en Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo número 4, vamos a ver cómo aquí el Eterno nos va a mostrar algo bastante hermoso, bastante interesante, porque a lo largo del relato vamos a notar cómo el Eterno permitió que, a pesar de que hubo personas del mismo pueblo, líderes del mismo pueblo de Israel, líderes religiosos, que no aceptaron, que no creyeron en el mensaje de Yeshua, el Eterno dispuso los corazones de hombres y mujeres que sí aceptaron esa buena nueva, que sí creyeron en la promesa cumplida a través de Yeshua. Y vamos a ver cómo vamos a aprender bastante acerca de la suegra de Pedro, que aunque nada más se menciona en escasos 2 versículos, un acontecimiento muy relevante para su vida seguramente, vamos a aprender mucho. De la suegra de Pedro no se menciona nada más en alguna otra parte de la historia acerca de la buena nueva que Yeshua vino a enseñar, solamente aquí en esta etapa en la cual vamos a leer ahorita, pero es importante y es bastante reconfortante ver lo que vamos a analizar aquí con la suegra de Pedro. Entonces, acompáñenme por favor a leer en el capítulo 4 de Lucas. Por ahora vamos a leer nada más el verso 38 y 39 y ahorita vamos a abordar el contexto del texto, ¿sale? Vamos a leer en Lucas 4:38 que dice: Entonces Yeshua salió de la sinagoga y entró en casa de Shimón. La suegra de Shimón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. La suegra de Shimón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Y dice en el verso 39, él se inclinó hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y al instante ella se levantó y le servía. Y bueno, ahorita vamos a analizar esto, pero primero quisiera que viéramos el contexto de este acontecimiento, porque primero, si nosotros leemos desde el verso 1 del capítulo 4, vamos a ver que encontramos cuando Yeshua es tentado, cuando Yeshua, lleno del Ruach, de Elohim, es guiado hacia el desierto y entonces tiene estas pues manifestaciones por parte del adversario que lo tienta a tomar un atajo, ¿verdad?, a lo que se supone que el Mesías debía de hacer para redimir al pueblo de Israel, pero bueno, el adversario lo que quería era truncar completamente ese propósito. Entonces, después de todo esto que ya sabemos que ocurrió, Yeshua comienza a hacer maravillas, señales y prodigios en medio del pueblo de Israel, comenzó a enseñar, comenzó a sanar y comenzó a liberar. Y vemos desde el verso 14 en adelante cómo cómo Yeshua, lleno del Ruach del Eterno, empieza a hacer cosas que hacen que su fama se empiece a difundir por toda la región de Galilea. Algunos lo exaltaban y se maravillaban de todas las cosas que él hacía, tan prodigiosas, pero otros definitivamente que lo criticaban, que lo señalaban y decían, este es un falso, ¿qué potestad tiene? ¿Quién lo envió? Y bueno, sabemos que esos eran principalmente los religiosos, los que no querían despegarse de las tradiciones que habían recibido por rabinos anteriormente, y no querían creer a la buena nueva revelada a través del Mesías, algo que nunca hubieran imaginado porque estaban con una estructura mental que no les permitía verlo. Entonces vemos en el capítulo 4, verso 16, vamos a leer, dice: Bienvenida Pati, muy buenas noches. Lupita Cedillo también, creo que no le di la bienvenida. Muy buenas noches, bienvenidas. Vamos a ver en el capítulo 4 de Lucas, en el verso 16, que dice: Y Yeshua fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y al abrirlo halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. Después enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
Entonces empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, sánate a ti mismo. Seguramente en ese momento Yeshua estaba escudriñando los corazones de las personas que estaban ahí, entonces por eso les dice esto. Sin duda me diréis este refrán: médico, sánate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, hazlas también aquí en tu tierra. Y agregó: os aseguro que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en todo el país. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino el sirio Naamán. Bienvenida María Olivas, muy buenas noches. Qué bueno que está por acá. Y bueno, vemos en el verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Yeshua descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los Shabbatot, los sábados. Y bueno, aquí llama mucho la atención. Buenas noches, Ofelia, bienvenida. Buenas noches. Llama mucho la atención que en la sinagoga, con los que se supone que uno podría pensar que están más cerca de la espiritualidad, al escuchar las palabras que él dijo, se llenaron de ira. Y bueno, obviamente, por lo que vemos aquí, Yeshua como que los estaba provocando, ¿no? Como que les estaba diciendo, realmente las bendiciones más grandes llegaron más que nada a muchos extranjeros por la incredulidad de muchos del pueblo de Israel. Muchos, en el caso, por ejemplo, del profeta Elías, el pueblo de Israel se estaba apartando y solamente un remanente fue el que se mantuvo fiel. Entonces Yeshua les dice, las bendiciones llegaron a los extranjeros por cuanto del pueblo de Israel ya se estaba apartando. Llegaron a la viuda de Sarepta, de Sidón, llegaron al sirio Naamán y finalmente les está diciendo, si ustedes no reciben, va a ser dado a otros. Y fue lo que sucedió, ¿verdad? Finalmente, de los religiosos que no quisieron recibir esa revelación, el Eterno permitió que Yeshua la otorgara a otros que no tenían escuela, que no tenían los mismos estudios que los religiosos, pero que finalmente con todo su corazón aceptaron el mensaje de la buena nueva. Entonces, bueno, aquí vemos que lo quisieron despeñar por estas palabras y después vemos en el verso 32 que dice, y se admiraban de su doctrina porque hablaba con autoridad. A pesar de todo, sabían que había algo muy especial en él que le hacía tener una autoridad como ningún otro. Y luego en el 33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, que exclamó a gran voz, déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Yeshua Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, le dice, el santo de Elohim. Pero Yeshua lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio, salió de él y no le hizo ningún daño. Todos quedaron maravillados y decían, qué poderosa es la palabra de este hombre, con qué autoridad manda a los espíritus impuros que salgan y le obedecen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. ¿A poco no es algo que llama mucho la atención el leer que en la sinagoga, dentro de la sinagoga, había un hombre que tenía un espíritu de un demonio impuro? No dice nada más tenía el espíritu de un demonio o estaba endemoniado como en otros casos, dice que tenía un demonio impuro. ¿Qué hacía un hombre en la sinagoga con un demonio impuro? Sin duda, estos y muchos otros pasajes dejan ver cómo la religiosidad en los principales de las sinagogas ya los estaban completamente alejando del Eterno, permitiendo que la maldad, la impureza morara en ellos. Cosa que otros
que no se jactaban de tener lo que estos tenían. Por eso Yeshua los juzgaba mucho, diciéndoles: ustedes ensanchan sus filacterias y alargan sus tzitziot, y con esto quieren demostrar una religiosidad suprema y muy por encima de las personas del pueblo de Israel comunes, pero en realidad son solamente sepulcros blanqueados. Cuando llega Yeshua con hombres muy sencillos del pueblo de Israel, les dice: ven, deja tu red y sígueme, y estos le siguen sin más ni más, sin ningún prejuicio, ¿verdad? Después de este acontecimiento vemos que Yeshua, con ese poder y con esa autoridad, llega a la casa de Kefa, y entonces se encuentra con su suegra que estaba con esta fiebre y la sana. Después de esta sanidad que él da, él sigue con su ministerio liberando y sanando. Y es impresionante cómo muchos demonios lo reconocían, cómo muchos demonios sabían quién les estaba hablando, cuando otras personas del pueblo o simplemente los religiosos no podían entender el mensaje. Y bueno, esta mujer hebrea es muy interesante cómo ella, inmediatamente después de la sanidad que Yeshua le dio, inmediatamente da frutos dignos de un alma transformada. Esta mujer no esperó, y comentábamos la ocasión anterior, ¿verdad? No esperó quizás a sentirse al 100%, no lo sabemos cómo fue este acontecimiento que Yeshua llega, reprende la fiebre la deja, inmediatamente ella dice que se para y empieza a servir. No esperó nada más, no se quedó de brazos cruzados, no dio simplemente las gracias y bueno, pues muchas gracias y ya, se quedó así sentadita. No, ella dio un fruto digno de un alma transformada. Y la pregunta aquí y la reflexión aquí para nosotras es: ¿nosotros nos podemos comparar o identificar con esta mujer que después de haber tenido un encuentro con Yeshua de esa manera, en la que ella recibe por parte de Yeshua una sanidad que pues seguro cambió su vida en ese momento, porque no solamente la sanidad de su cuerpo, seguro que fue algo que ella pudo haber agradecido, sino la sanidad de su alma, la sanidad de su interior? El haberle hecho este milagro a esta mujer para sanarla, sin duda cambió su vida. Y ella no tuvo ningún prejuicio de nada, simplemente se levanta y comienza a servir. Y aquí entra la pregunta para nosotros: ¿estamos dando frutos dignos de un alma transformada? O también deberíamos de preguntarnos: ¿realmente hemos sido transformadas? ¿Sí? Y si esto es así, ¿cuáles deberían de ser nuestros frutos? Muchas veces, y es muy lamentable, que se nos mantiene en un estatus en el que creemos que porque ya estamos haciendo ciertas cosas, ya entramos dentro de esas almas transformadas y ya nos sentimos muy cómodas, muy tranquilas, porque creemos que pues ya estamos mejor que los católicos o mejor que los cristianos y pues ya creemos que ya hemos sido transformadas y no hay por qué dar un plus en nuestras vidas, ¿verdad? No hay por qué hacer nada más. No hay por qué esforzarnos en una vida de santidad. Y es triste esto porque muchas personas, y preguntémonos si nosotras no somos parte de ese grupo en que recibimos el mensaje, pero realmente estamos más con nuestra mente y con nuestro corazón enfocados en las cosas de este mundo. Y bueno, para saber esto y para podernos hacer como una especie de autotest, para darnos cuenta si realmente estamos dando frutos dignos de un alma transformada, vamos a analizar los frutos del cual nos habla la Escritura que deberíamos estar manifestando. Seguro que todas nosotras, en algún momento de nuestras vidas y en la etapa que sea de nuestras vidas, hemos dedicado nuestra mente, nuestro corazón hacia el Eterno para decirle: ayúdame en esta situación que estoy pasando y entonces yo te voy a servir. O simplemente por pura gracia y misericordia el Eterno nos saca de situaciones en las cuales no deberíamos de estar y nos llama para su servicio. Y yo siempre me pregunto, y sobre todo, por ejemplo, en las épocas festivas, en el caso, por ejemplo, de Yom HaKippurim, siempre viene a mi mente esta reflexión:
¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cómo estoy yo llevando mi vida de fe? Si lo que estoy haciendo está correcto, ¿qué es lo que he estado haciendo incorrecto? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Y empieza como un análisis en el cual, pues la intención es mejorar, ¿no? La intención es que lo que estemos haciendo realmente estar conscientes de que le está agradando al Padre y que estamos dentro de su voluntad. Pero a veces esto es algo muy subjetivo si no tenemos un parámetro que nos vaya diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces necesitamos eso, ¿no? Así que para esto vamos a ir a la Escritura y vamos a empezar a analizar el fruto que nosotros debemos de estar manifestando o mostrando en nuestra vida de fe. Y primeramente, cuando hablamos de fruto, pues yo creo que todas pensamos en lo mismo, ¿no? El fruto del Ruaj. ¿Cuál es el fruto del Ruaj? Y para esto recordamos Gálatas 5, del 19 al 26. Y vamos a leer cuál es el fruto del Ruaj. Dice Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Pero el fruto del Ruaj es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales virtudes no hay ley. Pero los que son del Mesías han clavado en el madero su carne con sus pasiones y los malos deseos. Si vivimos en el Ruaj, andemos también en el Ruaj. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Y bueno, aquí es muy importante porque muchas veces nosotras estamos tranquilas porque ya no cometemos ningún acto de idolatría, ¿verdad? Decimos, bueno, pues yo ya dejé la idolatría, la hechicería, que algunas personas practicaban esto, ya lo dejé. Y muchas otras cosas más que muchas veces nosotros ya nos sentimos tranquilas porque ya no las hacemos, porque ya no las practicamos, porque estamos guardando Torá. Pero ¿qué tal cuando vienen a nosotros las envidias? ¿Qué tal cuando vienen a nosotros las divisiones? Oye, yo tengo una muy mala costumbre de provocar divisiones en la gente, o una muy mala intención en mi corazón que yo no he quitado, a pesar de que a lo mejor ya estoy en Torá y que ya conozco el nombre de Yeshua y tantas cosas, pero yo sigo haciendo contiendas a donde quiera que voy. O sigo haciendo divisiones, sectarismos. O simplemente, por ejemplo, aquí dice homicidios. ¿Qué dijo Yeshua acerca del homicidio? No es necesario llegar y asesinar a una persona. El simple hecho de odiarlo en nuestro corazón ya se está cometiendo un homicidio en contra de nuestro prójimo. Entonces, hay que analizar bien todo lo que hacemos. Los celos, por ejemplo, ¿verdad? Platicábamos también sobre los celos. A veces no se nos quitan muchas cosas que venimos arrastrando y es necesario que nosotros, como dice la Escritura, las colguemos en el madero, que nos despojemos de todo lo que nos está estorbando y nos enfoquemos en practicar la justicia que estamos aprendiendo. Hay otro fruto que se manifiesta por nuestras obras y para esto vamos a analizar la parábola del sembrador que Yeshua enseñó. Pero bueno, como ya conocemos la parábola del sembrador, solamente vamos a leer la interpretación que le dio Yeshua. Entonces, vamos a leer en Marcos capítulo 4, desde el verso 14. Y aquí Yeshua comienza a explicar el significado de la parábola del sembrador y dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son los que oyen la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Los que son sembrados en pedregales son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Antes son de corta duración y cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Los que son sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los cuidados de este mundo, el engaño de las riquezas y otras codicias entran y ahogan la palabra y no da fruto.
Aquí esto es importante porque estamos hablando del fruto que nosotros tenemos que dar cuando nosotros venimos a la palabra, cuando hemos comprendido el mensaje de redención para nuestras vidas. Y para entender mejor esto que dijo Yeshua acerca de los cuidados de este mundo, el engaño de las riquezas, les pongo por acá otras dos versiones. La Nueva Versión Internacional, se las voy a copiar por acá para que todas la puedan ver. Se las voy a poner por aquí. Oh, se copió un poco raro. Espero que todos la puedan ver. Luego algunas tienen alguna pantalla muy estrecha, pero bueno, espero que todas la puedan leer conmigo. La Nueva Versión Internacional, ¿sí la ven? Que dice, es la 1999, dice: pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Después la versión Kadosh dice: pero las preocupaciones de este mundo, del mundo, el esplendor engañador de las riquezas y todo tipo de deleites estrujan y ahogan el mensaje, por lo tanto, no producen nada. Y pues realmente cuando leemos esto, lo único que podemos pensar es que el Eterno nos libre, que nos libre de ser engañadas, de ser arrastradas por las cosas de este mundo y nos impidan dar el fruto que el Eterno está esperando ver en nosotros. Y esto es algo bien sutil, ¿verdad? Y hablábamos hace un momento acerca de las obras de la carne, y una de las obras de la carne dice aquí que es la idolatría. Y a veces nos sentimos muy tranquilas porque ya no tenemos ninguna imagen en nuestros hogares o ningún santito al cual nosotros le rendimos culto, ni nada. Ya nos quitamos de todo eso, pero resulta que en nuestro corazón está el deseo incansable de la riqueza o simplemente del placer de uno mismo. Muchos otros malos deseos. Para ustedes, ¿cuáles son malos deseos? Dice aquí en la escritura. Esos malos deseos entran hasta ahogar la palabra y no da fruto. ¿Qué podríamos pensar que son malos deseos? El simple hecho de ponernos a pensar en que nos importa más nuestra apariencia, lo que nosotros podemos obtener en este mundo, la carnalidad, la vanidad, la avaricia, todo eso son malos deseos que no permiten que la palabra pueda dar fruto en nuestras vidas. Entonces, siempre leyendo esto nos tenemos que poner a pensar cuáles están siendo los deseos de mi corazón. ¿Qué es lo que yo más anhelo? ¿Qué es en lo primero que pienso cuando yo me despierto? ¿Y qué es en lo primero que yo me enfoco en mi pensamiento que deseo alcanzar, que deseo lograr? Cuando comienza un día nuevo, ¿cuál es mi propósito en ese día nuevo? Si estoy nada más buscando oportunidades de emprender algo para sacar más recursos, o estoy contenta con lo que el Padre me da cada día. Y eso es algo que puede ser bien sutil y que para muchos puede ser muy normal el alcanzar o desear cada vez más en cualquier ámbito y en cualquier aspecto, pero realmente son cosas que pueden ir apagando la palabra en nosotros, así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Hay otro fruto que es muy importante que nosotras manifestemos como creyentes y es el fruto de la paciencia. El fruto de la paciencia, y lo vamos a ver con las recomendaciones de Jacob, de Santiago. Para esto vamos a leer en la carta de Santiago, capítulo 5, verso 7. Vamos a comenzar desde el verso 7 y quiero que noten, por favor, cuántas veces repite la palabra paciencia. Yo la verdad no las conté, pero son más de 2, 3 veces, así que quiero que noten cuántas veces la repite porque definitivamente que es algo bien importante en nuestras vidas. Vamos a comenzar leyendo Santiago 5, verso 7. Dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguarda con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Tened vosotros paciencia, afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos de otros, para que no seáis condenados. Mirad que el juez está a la puerta. Hermanos míos, tomad por modelo la aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor.
Consideremos felices a los que soportan con paciencia. Habéis oído la palabra de Job, y habéis visto el final del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Ore al Eterno. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Por lo tanto, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo es poderosa. Y bueno, aquí un fruto muy importante que tenemos que tener definitivamente, que es la paciencia. Por falta de paciencia muchas cosas salen mal. Por desesperarnos muchas veces nos aborazamos a querer hacer las cosas a nuestra forma y no dejamos que todo fluya naturalmente, como aquí nos ponen el ejemplo del labrador, ¿verdad? Que espera con paciencia el precioso fruto de la tierra. Imagínense si los campesinos estuvieran tercos y necios de que quisieran que sus cosechas fueran, bueno, ya los hay, ¿verdad? Hasta con los animalitos, son tan impacientes porque quieren tener más producciones que hacen de todo, usan cualquier cantidad de químicos para acelerar los procesos, pero eso no es algo natural, eso no es lo que el Eterno quiere en nuestras vidas, no quiere que nosotros nos esforcemos en hacer algo que finalmente no nos va a traer ningún bien. Y si lo comparamos con todo lo que vemos hoy en día, con, por ejemplo, todos esos alimentos ya manipulados para que los pollitos, que para que crezcan más rápido y que estén más gordos, todo eso ni siquiera es sano, ni siquiera hace provecho, ni siquiera hace bien a nuestros cuerpos. Simplemente le metemos comida al cuerpo, pero no lo estamos nutriendo correctamente. Entonces, con las cosas que nosotros esperamos que sucedan en nuestras vidas es lo mismo. Más vale tener paciencia y esperar a que todo tome su curso y que el Eterno haga su voluntad, que al final tener a lo mejor los resultados que queremos, pero sin ningún provecho. Así que la paciencia es un fruto que como creyentes deberíamos de manifestar y hay que analizarnos. ¿Somos pacientes? ¿Hemos sido pacientes a la voluntad del Eterno? Y otra cosa, ¿hemos sido pacientes hacia los demás? Si se han fijado en lo que hemos estado comentando, en los textos que les he estado citando por acá, muchas cosas tienen que ver con el prójimo. Muchas cosas tienen que ver con los hermanos en la fe. Hay muchas cosas que se habla de tolerancia unos a otros, de confesar vuestras ofensas unos a otros, de tener paciencia unos a otros, de pensar en los demás antes que en uno mismo. Si alguno está contento, vamos a cantar alabanzas. Si alguno está triste, vamos a animarlo como un solo cuerpo. Si alguno está enfermo, vamos y oremos por él y que el Eterno haga su voluntad en su vida. Entonces, hay que analizarnos. Bienvenida Luz Estela, muy buenas noches. Hay que analizar nuestras vidas si nosotros realmente estamos dando estos frutos que la Escritura manifiesta que tenemos nosotros que tener en nuestras vidas. Y bueno, vamos a ver otros consejos que nos da Shaul para dar buenos frutos. Y para esto vamos a leer Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a leer desde el verso 1. Dice: sed pues imitadores de Elohim como hijos amados. Imagínense que les digan esto: sean imitadores del Eterno, del Todopoderoso, como hijos amados. Si somos hijos, pues tenemos que hacer lo mismo que hace nuestro Padre, ¿verdad? Así como Yoshua, que dijo: las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino que las aprendo o las he recibido de mi Padre. Lo que mi Padre hace, yo hago. Ahora, ¿estamos siendo imitadores del Eterno? ¿O nos estamos por lo menos esforzando? Porque esto es algo muy, podríamos decir, incansable, ¿no? Sean imitadores del Eterno, del Creador, del Todopoderoso, como hijos amados, imítenlo. Cualquiera de nosotras podríamos decir: pero ¿cómo? ¿Cómo? Si yo estoy sujeta a este cuerpo carnal que todo el tiempo me está recordando mis dolencias, mis incapacidades, mi hambre, mi tristeza,
¿Cómo puedo imitar al Supremo y Grande que todo lo puede y que todo lo es? Pero si realmente nosotras creemos y hemos aceptado que somos hijas del Altísimo, de Elohim, tenemos que por lo menos esforzarnos en dar ese fruto de imitarle a Él. En la Escritura sabemos cómo es el Eterno, cómo se comporta, qué cosas hace con su pueblo, cómo lo corrige a su pueblo, cómo lo exhorta a su pueblo, cómo anima a su pueblo, cómo saca a su pueblo de todas esas angustias o de todas esas persecuciones. Nosotros tenemos que, y creo que yo, al menos a lo que estoy leyendo aquí, es un fruto que nosotros tenemos que dar, intentar cada día esforzarnos en imitar al Eterno. Y para eso tenemos un modelo, que es Yeshua. Para eso tenemos a Yeshua que nos manifiesta cómo es el Padre para poderle imitar. Por eso en otra parte de la Escritura dice mismo Shaul, sean imitadores de mí como yo soy del Mesías, ¿ok? Al Mesías no lo pueden ver, no lo tienen aquí con ustedes, imítenme a mí. Qué responsabilidad de Shaul, ¿no? El decir esto, el decir imítenme. Qué compromiso de Shaul el decir imítenme a mí como yo imito al Mesías. Y para mí esto es algo muy fuerte, sobre todo pensando en mis hijos. Yo me pongo a pensar, si yo quiero que mis hijos imiten al Mesías, que lo conozcan al Mesías, pues yo lo tengo que imitar, ¿no? Yo se los tengo que proyectar. Y de veras que es algo que muchas veces se nos olvida, en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, se nos olvida que tenemos que ser imitadores del Mesías y sacamos nuestra carnalidad. Y actuamos como Violeta Álvarez debería de actuar, ¿verdad? Pero realmente no estamos pensando en cómo nosotros tendríamos que comportarnos realmente. Dice en el verso 2 de Efesios capítulo 5, y andad en amor, como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Elohim en fragante aroma. Pero fornicación y toda impureza o codicia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, apartados. Ni palabras indecentes, ni necedades, ni chistes torpes que no convienen, sino acciones de gracias. Y bueno, aquí esta versión, que olvidé poner qué versión es, pero esta versión se me hace que creo que es la nueva Reina Valera. Nueva Reina Valera 2011, si no mal recuerdo. 90. Nueva Reina Valera 1990. Es muy interesante porque pone aquí las cosas muy claras, ¿verdad? Ni palabras indecentes. Y muchas veces nosotras no tendemos a cuidar nuestra boca, cómo nos expresamos hacia los demás o cómo permitimos que los demás se expresen hacia nosotros. Cómo nosotros nos expresamos frente a los niños o cómo permitimos que los niños se expresen hacia nosotros. Cómo se expresan los jóvenes. Dice aquí, sin necedades tampoco, ni chistes torpes. Y platicábamos la vez pasada que muchas veces vemos por aquí, por allá, cosas graciosas que a simple vista pues dan mucha risa, pero a veces esas cosas tienen que ver con cuestiones idólatras, o paganas, o simplemente con cualquier, vamos a decirlo así, tontería que no aprovecha, que no conviene. Que sí, que hay muchas formas de sonreír, de estar sanos en nuestro ánimo y de ser alegres y de hacerlo de una forma santa, de una forma limpia, las hay. Pero a veces con cualquier cosa del mundo ya nos andamos riendo y andamos compartiendo por aquí, por allá y son cosas que realmente no aprovechan. Hay que tratar de que todo lo que esté en nuestras vidas, que todo lo que pueda ser para edificar, bienvenido y compartirlo, pero todo aquello que, como dice aquí en la Escritura, que no conviene, desecharlo. Dice aquí, sino acciones de gracias, porque yo creo que en todo, aún en ese sentido de la alegría y de los chistes y de las formas de cómo nosotros nos alegramos, yo creo que aún ahí nosotras podemos hacerlo con santidad. Yo creo que aún ahí podemos tener, es más, yo me imagino
a Shaul con las congregaciones cuando iba las visitaba, o a los mismos discípulos, a los apóstoles reunidos. Yo no me imagino a gente aburrida, así toda seria, que todo el tiempo nomás estaba amén, hermano, mire, con mucha solemnidad. O sea, no, yo creo que eran personas normales, en el sentido de que no había por qué dar ninguna apariencia, nada más por mostrar cierta forma de espiritualidad para ser respetados, sino que vamos a ser naturales, vamos a ser normales, pero ante todo hay que tener siempre santidad en lo que hacemos, en lo que decimos, lo que usamos y lo que recibimos de los demás también. Dice en el verso 5, porque sabed bien que ningún fornicario, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del Mesías y de Elohim. Muchas veces hay muchos chistes, por ejemplo, mencionándolo como dice aquí en esta versión, que tienen que ver que con homosexuales, que con adulterio, que con cualquier otra cosa, y ciertamente pueden dar mucha risa porque son cosas chistosas, pero si no es algo santo, pues entonces no hay que permitir que esté dentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice en el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira del Eterno sobre los desobedientes. Por tanto, no participéis de ellos, no participen de lo que los demás hacen, de sus formas que utilizan para divertirse. Dice, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Buscad lo que agrada al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes denunciadlas. Y para mí esto, híjole, es algo importantísimo, porque a veces nosotras decimos, bueno, yo no participo de la idolatría, pero tampoco le digo nada a nadie para que no se enoje. Yo recibo a las personas como son, lo que hacen, está bien, yo los respeto y no hay ningún problema, yo me llevo bien con todos. Eso para muchos es algo sano, ¿verdad? Digo, al menos a mí me ha tocado conocer gente con ese pensamiento, que cuando se dan cuenta de que uno está en contra de ciertas cosas y denunciando ciertas cosas, ya lo toman de fanático, de mente cerrada, cuadrada, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí dice la Escritura, denunciadlas. ¿Por qué? Por todos aquellos que al ver las denuncias que nosotros hacemos, van a despertar y van a venir al Eterno y se van a arrepentir de sus malos caminos. Si no hablamos nosotros, por eso dice la Escritura, hasta las piedras, sí, se te quedan viendo, ¿no? Sí, hasta las piedras van a hablar si nosotras no denunciamos. ¿Qué quiere decir esto? Es nuestro compromiso. Si el Eterno nos muestra alguna verdad, si el Eterno nos muestra esas cosas ocultas, esas cosas que no son sanas, esas cosas que no son buenas delante del Padre, esas cosas que no agradan al Señor, si nos lo muestra es porque quiere que nosotros también las mostremos a otros. Y muchas veces y generalmente va a utilizar personas mismas para que nos digan, eso que estás haciendo no está bien. Personas que si escriben un artículo en internet, un libro, un comentario o cualquier otra cosa que nosotras nos ayude a abrir los ojos. Así que nosotras también tenemos que denunciar todas esas obras infructuosas, como dice aquí, de las tinieblas. Esas obras que para nada van a dar fruto y que lo único que van a lograr es que las personas se aparten del Eterno. Y bueno, dice hasta el último en el verso 16, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Imagínense si eso se dijo en esa época, cuánto más puede ser en nuestros tiempos. Aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. ¿Ustedes creen que vamos a pasarnos el tiempo dándole gusto a nuestra carne? O nada más pasando el rato cuando hay tanto por hacer, hay tanto por decir, hay tanto por seguir practicando, por seguir aprendiendo de la Escritura? ¿Cómo no vamos a aprovechar bien el tiempo si sabemos que no solamente los días son malos y que podemos ser incluso arrastrados, No solamente eso, sino que estos días son días
claves para nosotros como seres humanos, ahora sí que para toda la creación del Eterno. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros tiempos, además de malos, son cortos. Y en cualquier momento nos puede agarrar, y el Eterno no lo quiera, como ladrón en la noche si no aprovechamos bien el tiempo. Así que aquí está la recomendación de Shaul. Nuestros frutos, vamos a ver cuándo nuestros frutos son buenos. Vamos a ver algo práctico, algo que nos pueda ayudar a comprender todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, porque a veces es muy subjetivo y un poco confuso si alguien llega y nos dice, tienes que dar buenos frutos. Tu vida de fe tiene que estar basada en buenos frutos. Y uno se queda pensando, ok, ¿cuáles deben de ser esos buenos frutos? Como les decía hace rato, ya no practico hechicería, ni idolatría, no soy celosa y lo que ustedes quieran. Ya estoy enfocándome en el fruto del Ruach, pero hay muchos otros puntos en nuestra vida diaria que tenemos que analizar y que pueden denotar si nuestros frutos son buenos o son malos. Y muchas veces por cosas muy pequeñitas y muy sencillitas pueden hacer que nuestra vida de fe no sea lo suficientemente buena delante del Padre o lo suficientemente entregada delante del Padre para que nosotras podamos decir nuestros frutos son buenos. Ahora, no es algo ni jactancioso ni vanaglorioso el decir me estoy analizando, me estoy examinando y creo que voy por buen camino, creo que mis frutos están siendo buenos. No es nada malo eso, al contrario, yo creo que si el Eterno nos permite verlo así, es una dicha y poder decir, hay que seguirnos esforzando porque si ya he logrado avanzar, si ya he logrado tener mi vida de fe en esta plenitud, no puedo retroceder y no puedo permitir que cualquier cosa me haga caer de lo que ya he alcanzado. Por ejemplo, el rey David, en algunos de sus salmos dice, analízame, escudriñame, he andado rectamente delante de ti, he andado íntegramente delante de ti. Y muchas veces pensamos, pero ¿cómo? O sea, no hay ninguna persona que sea perfecta, ninguna persona que haga lo bueno, todos hacen lo malo, y es verdad. Sin embargo, hemos comentado que nosotros, como creyentes, estamos llamados a ser tamim. Y en las traducciones siempre se usa la palabra perfecto, pero realmente tamim significa maduro. Una persona madura sabe reconocer cuando se ha equivocado y sabe qué es lo que tiene que evitar para volver a caer en ese error. Una persona madura sabe qué es lo bueno que tiene que hacer en su vida para siempre permanecer íntegro delante del Padre. Una persona madura sabe que cuando se equivoca, tiene que pedir perdón, tiene que arrepentirse y tiene que dejar su mal camino. Pero una persona necia, una persona realmente orgullosa, vanagloriosa, jactanciosa, ni va a reconocer sus errores y mucho menos va a estar dispuesto a cambiar. Esa tiene que ser nuestra actitud, como la del rey David, que yo creo que el Eterno lo puso como un gran ejemplo para nosotras. Tiene que ser nuestra actitud el decir, yo me estoy esforzando y si yo en algún momento caigo, si yo en algún momento cometo un error, me voy a levantar y voy a seguir adelante. Así dice en Eclesiastés, ¿no? ¿Cómo se expresaría, Viole? Celos, ¿cómo se expresaría, Viole? Bueno, a lo que yo entiendo en la Escritura y me recuerdo mucho acerca de las leyes de los celos que vienen en Levítico. Ahorita vamos a leer Mateo 7:20, Cristi. Muchas gracias. Si me lo puedes ir poniendo, por favor, Cristina, Mateo 7:20 en el chat para irlo checando. ¿Cómo se expresarían los celos? Recuerdo las leyes de los celos y yo creo que tiene que ver con una pérdida de confianza en el matrimonio, ¿no? Una pérdida de confianza en el que muchas veces ni siquiera sucede nada y ya nosotras como mujeres o los varones, porque aquí no es algo solo de hombres o solo de mujeres, estamos empezando a caer en un juego mental nuestro en el que nos imaginamos cosas que ni son y por esa causa no podemos vivir un matrimonio en plenitud. En otras ocasiones, pues lamentablemente cuando ya hay antecedentes de la pareja, de alguna actitud
de adulterio o de cualquier otra cosa en contra del matrimonio, pues obviamente es algo que no, con lo que no puedes evitar en el momento en el que notas ciertas situaciones, ¿no? Pero yo creo que delante del Padre es algo que nosotras como mujeres, y hablo como mujeres porque estamos puras mujeres, pero es algo también para los varones, es algo que tenemos que aprender a manejar, a controlar, porque a veces es algo muy compulsivo, o sea, muchas veces ni siquiera hay una razón, pero la mujer por esa falta de confianza no solo en su marido, sino en sí misma, porque lamentablemente los celos muchas veces tienen más que ver con la falta de autoestima y de confianza de la mujer o del varón, que de la falta de confianza hacia la pareja. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender a controlar, tenemos que tener la seguridad de quién somos y de la seguridad de quién somos para nuestros esposos. Sería llevar a provocar o idear, así es, sí, o sea, sería ya caer en una, digo, al menos pensando en las leyes de Levítico, porque si ustedes recuerdan las leyes de los celos, ahorita voy a intentar buscar el texto. Se los voy a buscar de una vez. Perdón, no está en Levítico, está en Números. Está en Números, capítulo 5. No, ya se despertó la chiquita. Está en Números, capítulo 5, desde el verso... desde el verso 12, bueno, desde el verso 11, número 5, 11, dijo el Eterno a Moisés, di a los israelitas, si la esposa de alguno se desvía y es infiel y cohabita con otro hombre a ocultas de su esposo y ella se contamina en secreto sin que haya testigo contra ella y sin ser vista en el acto, y si viniera al esposo espíritu de celo y sospechara que su esposa se hubiera contaminado, o él celara a su esposa sin que ella se hubiera contaminado, entonces el esposo la llevará al sacerdote y presentará su ofrenda con ella, la 10ª, y bueno, ahí empieza a dar las leyes, ahora sí que las leyes de los celos. Ok, aquí dice que o bien la mujer sí pudo haber caído o incurrido en esta transgresión del adulterio, pero también podría ser que el esposo solamente sospecha y viene a él espíritu de celo, y él imagina o cree o lo que sea de que la mujer se contaminó, pero realmente puede ni siquiera ser cierto. Entonces, yo creo que en esto radica lo que te comento, Patti, acerca de primeramente, pues la unión, y no solamente la unión, sino la unidad que debe de haber en la pareja. O sea, que no solamente digamos ya estamos unidos, estamos juntos, somos marido y mujer, sino que tiene que haber una unidad como ese matrimonio que el Eterno formó en una sola alma, ¿ok? En una sola carne también cuando el Eterno nos ha permitido unirnos a nuestra pareja, y eso implica la confianza el uno al otro, implica el amor, como dice la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo, implica un amor hacia el otro como a uno mismo. ¿Por qué? Porque finalmente somos uno. Si esto no existe, puede incurrirse en este tipo de pensamientos, los celos, ¿ok? Y el hecho de ya empezar a imaginarse cosas, o sea, eso ya incluso yo pienso, en mi muy particular punto de vista, que también puede tener que ver con el que la persona que está celando a su pareja incluso se esté apartando ella realmente, o de la fe, si es que están dentro de la fe, o de la confianza y de la unión que hay en ese matrimonio. Ya por eso hay inseguridad. Entonces eso es algo que tenemos que evitar, porque ciertamente pues celamos a nuestros esposos en el sentido de que, obvio, pues es mi esposo, o sea, ¿cómo yo voy a tomar en poco de que, por ejemplo, una mujer se le llegara a insinuar a mi marido? Pues es mi esposo, o sea, los celos ahí están. De hecho, la Escritura dice del Eterno hacia su pueblo, dice que él cela a su pueblo, más bien dice que él ama a su pueblo celosamente, que dice el Eterno, no recuerdo exactamente cómo dice, pero dice celoso es su nombre, no recuerdo la frase completa, pero realmente el Eterno nos cela. ¿Por qué? Porque nos quiere para Él,
pero hay celos en los cuales ya se cae en un tormento, en algo ya posesivo de que no quiero ni que te vean, ¿por qué te está viendo? ¿Por qué la saludaste? Y empezamos con ese tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que es algo horrible para los maridos o para las mujeres el tener que vivir esas situaciones. Así es, como dice Cristina, también hay inseguridad en la persona. Definitivamente creo que ahí empiezan los celos, en la inseguridad y en la falta de comunicación, ¿no? Y bueno, entonces nuestros frutos, vamos a ver cuándo nuestros frutos son buenos, ¿ok? Y con esto, pues ya podemos decir, si yo no estoy haciendo esto, pues tengo que echarle ganas y me voy a enfocar en trabajar. Por eso les digo, esto va a ser como un autotest. Yo voy a irles mencionando y ustedes van a ir analizando. De hecho, les comentaba la vez pasada, si les es posible, si lo desean, hasta tomen nota. O sea, yo sí tomé mis notas y yo sí dije, a ver, esto me falta, tengo que ser más diligente en esto, tengo que echarle más ganas en aquello, tengo que evitar estas otras cosas y así. ¿Por qué? Porque esto no es algo malo, el hecho de estar juzgándonos a nosotras mismas si lo estamos haciendo para mejorar, ¿ok? Entonces, nuestros frutos son buenos cuando, número 1, vestimos recatadamente. Nuestros frutos son buenos cuando vestimos recatadamente. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cómo se imaginan a una mujer creyente? A una mujer que está guardando Shabbat, que guarda las leyes dietéticas, pero de pronto llega con un tremendo escote a la congregación, ¿no? Y no simplemente solo eso, la ropa de cómo nos vestimos, sino nuestra, claro, se ve mal, sino nuestra forma de comportarnos, ¿no? Hacia los demás, con los varones, cómo les hablamos, nuestro trato, todo eso es recato. Y bueno, quien quiera ahondar más acerca del recato, tenemos un estudio del Tzeniut, del recato, que ampliamos muy bien todos estos puntos. Entonces, vamos a ver un texto que nos respalda que nuestros frutos son buenos cuando vestimos recatadamente. Tiene que verse la diferencia, así es. Primera de Timoteo 2, versos 9 y 10. Dice, también que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni con perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como conviene a mujeres que profesan la piedad. Como hemos aprendido, las buenas obras son sinónimo de los frutos que gracias al Ruach nosotras podemos manifestar. Entonces nuestras buenas obras tienen que ser más notorias y más importantes en nuestras vidas que si nuestra ropa, que cómo nos vestimos, en el sentido de que si ya traigo ropa de marca o no, que me gusta andar a la moda. Eso es algo que ya tiene que quedar de lado. Eso es algo de que si me gusta que me estén viendo, por eso me pongo estos pantaloncitos o me pongo estas blusitas muy escotadas o muy ajustadas o estas falditas, etcétera. Me gusta que estén viéndome, me gusta que me estén codiciando en la calle, entonces eso no es un buen fruto. Y luego, nuestros frutos son buenos cuando, número 2, nos sujetamos a nuestras autoridades. Ahí mismo donde estábamos leyendo en Primera de Timoteo capítulo 2, en el verso 11 sigue diciendo, la mujer aprende en quietud con toda sujeción. Y bueno, también en el estudio del Tzeniut, también hablamos acerca de esto, de lo que menciona Shaul, de la mujer que hay en la congregación, acerca del recato que la mujer tenía que tener en las sinagogas, en las congregaciones, el respeto que tenía que tener el estudio de la Torá, el respeto que tenía que tener hacia también los varones que estaban ahí dirigiendo y que pues, se veía mal que una mujer de pronto se parara y interrumpiera. Entonces, por eso aquí dice, la mujer aprende en quietud con toda sujeción. Y eso es sujetarse a las autoridades. Entonces, eso es un buen fruto. Ok, Efesios 5, 22. A ver, si me pueden poner... bueno, es el que leímos hace un momento, ¿verdad? Efesios 5. Pero de todos modos, pónganme por favor por acá los textos. Para no quitarles mucho tiempo buscando el texto, pónganme los textos en el chat para irlos leyendo, por favor. Y luego vamos con el siguiente texto que nos dice que nuestros frutos son buenos cuando nos sujetamos a nuestras autoridades. Primera de Pedro capítulo 3, verso 1.
Dice, igualmente, vosotras esposas, sed sujetas a vuestros esposos, para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y bueno, eso es un buen fruto que en muchos casos, cuando hay un matrimonio en el que el varón, hablando aquí del varón, no es creyente, no ha aceptado el mensaje de la buena nueva, la conducta de la mujer es algo importantísimo para que esa persona se acerque o para que esa persona rechace completamente ese mensaje. Si una mujer es rebelde hacia su marido, si una mujer no atiende a su marido, si una mujer no atiende sus deberes en el hogar, sus deberes con los hijos o lo que ustedes quieran, ¿cómo creen ustedes que pensaría o que percibiría el esposo la fe que ella está aprendiendo? O sea, no va a ser algo que él también quiera conocer. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Por acá puso Lupita en el chat el link para poder escuchar y ver en el video el estudio de Tzeniut. Ok, entonces, el siguiente fruto. Nuestros frutos son buenos cuando nos ocupamos en nuestro papel. ¿Ok? Nuestros frutos son buenos cuando nos ocupamos en nuestro papel. Vamos a leer primera de Timoteo 2, del verso 12 al 15. Dice, no consiento que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que guarde silencio en la congregación. Porque Adán fue formado primero, después Java. Y Adán no fue engañado, sino la mujer al ser engañada cayó en transgresión. Con todo será preservada mediante su misión maternal si permanece en la fe, el amor y la santidad, con modestia. ¿Ok? La mujer no puede llegar y usurpar el papel del varón, queriendo ella tomar el liderazgo, queriendo ella ser la protagonista por encima del esposo, opacándolo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 12 al 15. Opacándolo, quitándole toda su autoridad, con tal de ella llevarse los aplausos o con tal de ella llevarse las vistas, las miradas que sean puestas sobre ella. Ella no puede llegar y quitarle su papel al varón. Ella tiene que sujetarse al esposo, ella tiene que cumplir con sus responsabilidades y tiene que aprender a respetar la autoridad que el Eterno le dio al varón. ¿Ok? Esa autoridad le fue conferida al varón y no a la mujer. La mujer tiene autoridad en el hogar con sus hijos. Y la mujer puede compartir junto con el esposo y lo que ustedes quieran, pero la mujer que se levante y quiere ya ser la que enseña a todos o la que tome el liderazgo cuando su esposo está ahí para hacerlo, eso es algo que ya provoca una situación incluso de mucha molestia para el varón, porque a los hombres tampoco, hablando de su naturaleza, a ellos no les gusta que les impidan hacer las cosas que ellos pueden y deben hacer. Y bueno, eso es algo simplemente por sentido común que tenemos que cuidar, ¿no? Ok, otro fruto es, nuestros frutos son buenos cuando tenemos buena conducta. Y fíjense, para esto vamos a leer en Tito, capítulo 2, verso 3 al 5. Tito, capítulo 2, verso 3 al 5. Las ancianas que sean de conducta reverente, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a que amen a sus esposos y a sus hijos, a que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus esposos, para que la palabra del Eterno no sea blasfemada. Una buena conducta da un buen testimonio, y un buen testimonio de una mujer puede lograr alcanzar al esposo, a la familia, a los familiares, a los amigos, a los vecinos. Imagínense la gente que tengamos a nuestro alrededor que esté viendo nuestra conducta. Imagínense si nuestra conducta fuera irrespetuosa hacia el esposo, que le estemos grite y grite a los hijos, que dejemos a los hijos ahí sin atender y mientras nosotros nos vamos a tomar el cafecito con las amigas, todas desatendidas de nuestros deberes, de nuestro hogar, de nuestra familia. ¿Cuál sería ese testimonio? Ay, mira esa mujer que según estudia la Biblia y mira cómo se comporta.
Así que nuestros frutos son buenos cuando tenemos una buena conducta, primeramente empezando desde nuestro hogar. Y no solamente hablando de las mujeres que estamos casadas, porque yo sé que hay mujeres solteras o niñas, jovencitas, que también tienen que aprender a tener una buena conducta hacia sus padres, que tienen que aprender a tener una buena conducta entre sus amistades, porque esto también es de buen testimonio hacia los demás. Y eso es un buen fruto. Ok, otro fruto. Nuestros frutos son buenos cuando testificamos de nuestra salvación en Yeshua. Y cuando hablamos de testificar la salvación en Yeshua, les recomiendo mucho el estudio de mujeres servidoras de Yeshua. Así es, bien dice la Torah que por nuestros frutos nos conocerán. Así es. Les recomiendo mucho que escuchen el estudio de mujeres servidoras de Yeshua, que van a encontrar en la serie Mujeres Transformadas por Yeshua, porque en este estudio hablamos acerca de mujeres que sirven, mujeres que comparten, mujeres que incluso hablaron de la buena nueva con toda modestia, con todo recato, pero incluso compartieron de esta fe. Entonces, cuando pensamos en ese tipo de mujeres, yo en una de las que rápidamente me acuerdo es en la mujer samaritana. La mujer samaritana que testificó a los de su pueblo, y estos dice que creyeron por la palabra de la mujer, y después fueron y por ellos mismos constataron las palabras de la mujer y le dicen: ya no creemos solamente por tu palabra, ahora creemos porque nuestros ojos lo han visto, porque lo hemos comprobado. Así que nuestros frutos son buenos también cuando testificamos de la salvación de Yeshua. Y bueno, aquí vamos a quitarnos un poquito el paradigma de que para esto tenemos que salir a las calles a evangelizar, tenemos que ir a tocar las puertas, porque muchas veces por hacer eso se desatienden otras cosas. Muchas veces creemos, y no sé a cuántas les pasó, cuántas pasaron por esto, pero en algunos lugares se nos mete tanto en la cabeza que tenemos que evangelizar, que tenemos que ir a compartir la buena nueva, que incluso hasta dejamos el hogar. Bueno, a mí no me pasó estando casada, me pasó estando soltera, pero hablando de mujeres casadas, por ejemplo, dejan su hogar, desatienden su casa y desatienden muchos deberes que podrían estar haciendo en casa para que el hogar funcione mejor, porque definitivamente que la mujer es un pilar en el hogar, y dejan eso por irse a cumplir lo que ellas creen que es una obligación, un deber, y se van a evangelizar, ¿no? Se van a evangelizar y desatienden otras cosas por alcanzar más almas. Pero esto es contradictorio. ¿Por qué? Porque si estamos leyendo que un buen fruto es cuando la mujer atiende sus deberes, cuando la mujer se sujeta a sus esposos, cuando dice aquí cuidadosas de su casa en Tito 2:5, que sean cuidadosas de su casa, y en realidad si descuidamos nuestra casa por salir a cumplir con el testificar, pues como que es algo incongruente. Sin embargo, el Eterno es bien sabio, Él es bueno y Él permite que todas las circunstancias sucedan perfectamente como Él quiere. Muchas gracias, Lupita, que está poniendo por acá en el chat el espacio de mujeres en cielos nuevos y tierra nueva. Ahí pueden encontrar todos los estudios y todo lo que tenemos grabado. Entonces, nosotras tenemos que ser bien conscientes de que primeramente tenemos que cuidar de nuestro hogar, y el Eterno va a poner todas las cosas de una forma asombrosa, de una forma perfecta, para que podamos cumplir con testificar de su palabra. ¿Cómo es esto? Muchas veces al salir de compras, que si ya nos topamos con alguien, que si ya platicamos con una persona, a mí me ocurrió en un hospital, en un momento en el que fuimos a un hospital. Estaba yo afuera del hospital sentada en unas banquitas y estábamos esperando, y de pronto una mujer que estaba ahí a un lado de mí pues empezó a platicarme su situación, y de pronto empezó a hablar mucho del Eterno. Bueno, ella decía, es que Dios es bueno y Dios Él permite, y Dios, y yo decía, ay, esta mujer a lo mejor es cristiana, y pues comenzamos a conversar de la Biblia, y de pronto me citaba salmos en donde hablaban de lo bueno que es el Eterno, y de pronto cuando yo le cité otro, así como que, se sorprendió, lo vi en su mirada, como que tú también sabes, ¿no? Y comenzamos a entablar una conversación, y la mujer, que estaba muy triste, que estaba yo la veía muy decaída antes de conversar,
porque tenía su mami, no, su abuelita, muy mal de las vías respiratorias en el hospital. Y recuerdo que como que su rostro cambió y la conversación hizo que ella estuviera como más animada. Y yo creo que una de las cosas que la animó fue el hecho de encontrarse con una persona que compartiera lo mismo que ella estaba aprendiendo, que compartiera la Torá, la fe. Y bueno, a pesar de que obviamente ella estaba dentro de un contexto cristiano, pero fue muy bonito conversar con ella. Y esas oportunidades, si nosotros las quisiéramos propiciar, si yo me hubiera querido sentar a un lado de una mujer cristiana, no le hubiera atinado de todas las mujeres que estaban ahí. O sea, imagínense que yo hubiera ido con mi mentalidad de decir, voy a evangelizar, a ver, ¿con quién empiezo? ¿Dónde me siento? Me voy a sentar a un lado de esa señora. Y a lo mejor esa señora con la que yo hubiera decidido ni iba a estar dispuesta, ni me iba a querer oír, o iba a estar tan atribulada que se iba a ir y me iba a dejar y pues ya no me iba a escuchar. Pero sin hacer nada, el Eterno pone todas las circunstancias, pone a las personas en donde menos nos imaginamos, a veces en casa, a veces fuera de casa, a veces ni nos imaginamos, y el Eterno nos permite cumplir con testificar su palabra. Y muchas, y la gran mayoría de las veces, no va a ser necesario que hablemos. La gran mayoría de las veces solamente va a ser necesario dar un buen testimonio para así también testificar de la salvación de Yeshua. Así que bueno, ese también es un buen fruto cuando nosotros testificamos. Otro buen fruto e importantísimo en la vida de todo creyente es cuando controlamos nuestro carácter. ¿A cuántas de ustedes les cuesta trabajo controlar su carácter? Yo sé que hay mujeres que son muy tranquilitas y no tienen problemas con esto, pero hay otras que son más temperamentales y híjole, cómo cuesta dominar el carácter. A ver, dice por aquí Cristina, Proverbios 14:1, toda mujer sabia edifica su casa, pero una necia la derrumba con sus propias manos. Así es. Por eso dice aquí Shaul en el texto que leímos en Tito 2:5, que sean cuidadosas de su casa, buenas, prudentes, sujetas a sus esposos, dando el buen testimonio para que edifiquen su casa con sabiduría, que sean prudentes, que sean sabias, y no que la necedad nos vaya a invadir y al rato con eso tumbamos todo nuestro hogar, ¿no? Entonces, les decía, ¿cuántas de ustedes les cuesta controlar su carácter? Y muchas veces no es solamente el hecho de que ya nos enojamos y seamos explosivas y todas esas cosas, no. A veces simplemente tiene que ser con nuestra forma de hablar, de contestar, con nuestra forma de percibir las cosas. A veces tenemos algo en nuestro corazón y cualquier cosa que llega a nosotros ya nos molestó o ya nos entristeció. Y cómo batallamos, ¿verdad? Sobre todo nosotras las mujeres batallamos mucho con las emociones. Batallamos muchísimo con nuestras emociones. Entonces, un buen fruto es aprender a controlar nuestro carácter, que les digo, no solamente es enojarnos y airarnos, implica otras cosas. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Dice en Efesios 4:31, libraos de toda amargura. Amargura, empezamos con la amargura. Muchas veces creemos que, bueno, yo no soy enojona, pero híjole, cómo me duele esto que me hicieron y no lo olvido y nunca lo voy a olvidar y porque me dolió y porque me lastimó y todo el tiempo estamos alimentando esa amargura, ese sentimiento. Bueno, pues líbrense de esas amarguras. Dice Cristina, eso es cierto, Violeta, yo siempre recuerdo lo que usted dijo en una enseñanza que usted practica con sus niños porque con los hijos uno tiene que tener mucha paciencia. Oh, sí, es verdad. Sí, también llegamos a comentar eso, ¿no? Que en mi caso y en el caso de muchas mujeres, una forma de poner a prueba nuestra paciencia precisamente es a través de nuestros hijos. ¿Y por qué? Porque hablábamos de que para ejercer paciencia, hablábamos de que para poder tener paciencia, pues tenían que venir a nuestras vidas circunstancias que propiciaran tratar con nuestra paciencia. No podemos estar sentadas, todas tranquilas, todas a gusto, todas felices y decir estamos ejerciendo paciencia, ¿verdad que no? Por eso dice ahí, ante toda tribulación, para eso muchas veces son las tribulaciones, para ejercer paciencia en nuestras vidas y entonces aguardar con esa paciencia la venida del Mesías.
Entonces, pues bueno, por acá en Efesios 4:31 dice, gracias Cristina por el comentario, dice, libraos de toda amargura, dice también de todo enojo, que si soy muy enojona es que no se me quita el coraje de que esto que me dijo, esto que me hizo, ya tírenlo a la basura, eso ya pasó. De toda ira, que eso ya te provoca una ansiedad tan grande que te causa ira. Libraos de todos gritos. Y volviendo a los niños, ¿verdad? Apenas vi un artículo en donde habla de las 10 afecciones que puede haber en un niño por causa de los gritos de los padres. Cuidado cómo nosotros nos expresamos. Cuidado cómo nosotros les hablamos a nuestros hijos, o cómo nosotros nos dirigimos hacia los demás, o cómo hijos se dirigen hacia sus padres, porque muchas veces ya son los hijos los que les gritan a los padres. Ya son los hijos los que se levantan en contra de sus padres. Y eso es algo lamentable y es algo que hay que súper evitar. Dice, libraos de toda maledicencia, cuiden mucho su boca, cuidemos lo que decimos, y de toda malicia, toda cosa mala, toda cosa en contra de la justicia, de la verdad y de la bondad, como lo vimos hace un momento. Dice en el verso 32, sed benignos, compasivos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como también el Eterno los perdonó en el Mesías. ¿A poco no es bien importante el hecho de cómo nosotros estamos dirigiendo nuestro trato hacia nuestro prójimo? Y esto es algo que tiene que ser y que es parte de nuestros frutos, porque nosotras, si estuviéramos todo el tiempo solitas, pues ¿contra quién o con quién podríamos trabajar nuestro carácter? ¿Con quién podríamos nosotros trabajar nuestra paciencia? ¿Con quién podríamos nosotros trabajar el amor, trabajar la misericordia, trabajar la bondad, trabajar el perdonar? Eso es bien importante, perdonar. ¿Cómo nosotros, fíjense, el Eterno nos dice perdónense unos a otros, ¿verdad? Pero ¿cómo yo voy a tener la oportunidad de perdonar si primero no me agravan, no me ofenden? ¿Cómo yo voy a tener la oportunidad de perdonar a mi prójimo y mostrar amor y mostrar el perdón que el Eterno me otorgó a mí si un buen día, mi prójimo no comete un agravio en contra mía? ¿Cómo yo voy a saber lo que es perdonar a mi prójimo, así como el Eterno me perdonó a mí, si un día alguien no llega y me lastima? Y a veces, ¿cómo nos quejamos? Porque nos hicieron, porque nos dijeron, y no nos ponemos a pensar en que nosotras no somos nadie para quejarnos de lo que los demás nos hacen, porque bien dijo Yeshua, nosotros somos malos. Dice, si ustedes que siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Eterno puede darles buenas dádivas a ustedes, ¿verdad? Así es, hasta 70 veces 7. Entonces, el perdonar también es un buen fruto en nuestras vidas y para eso hay que aguantar. O sea, muchas veces de veras que quisiéramos que la vida fuera dulzura y todo estuviera perfecto, pero realmente tienen que venir circunstancias a nuestras vidas para tratar con nosotras, para trabajarnos, para pulirnos y para hacernos mejores, para hacernos crecer. Así es, nos podemos enojar pero no pecar, así es, dice la Escritura, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, soy ser humano, tengo tristeza, así es, tengo tristezas, tengo de pronto aflicciones, el mismo Yeshua, dice Yeshua lloró, él se sintió afligido por la condición del hombre que lo tenía en un estado de que el hombre podía morir por causa del pecado. Hay emociones y no lo vamos a negar y no vamos a pretender el quitarlas de nuestra naturaleza, no se puede. Nos dolemos, nos enojamos, nos alegramos, pero realmente es algo que tenemos que aprender a controlar, es algo que tenemos que aprender que ni la vida se acaba porque nos hayan hecho algo, ni nada, o sea, tenemos que aprender a perdonar, a ser como dice aquí en Efesios 4:32, benignos, compasivos. ¿Cómo podemos ser benignos? ¿Cómo podemos ser compasivos? Necesitamos de todas esas circunstancias, así que
La próxima vez que venga, y lo digo para mí, lo digo para ustedes, pero la próxima vez que a mi vida venga una circunstancia adversa, venga una circunstancia en la que alguien me haga enojar, yo le voy a dar gracias al Eterno porque me puso en mi camino una persona que me hiciera enojar para que yo pudiera trabajar mi paciencia y mi perdón. La próxima vez que alguien llegue y me haga, me provoque una situación de tristeza, yo le voy a dar gracias al Eterno porque gracias a esa tristeza yo puedo aprender a crecer, yo puedo aprender a superar, yo puedo aprender a amar a pesar de lo que me hayan hecho. Así que no hay que quejarnos por las cosas que vienen, hay que aprender a usarlas a nuestro favor. Otra cosa bien importante, un buen fruto es cuando controlamos nuestra lengua. Híjole, aquí ya llegamos al clímax. Y decíamos la clase pasada, vamos a pegarnos en la frente, en el refri y en todas las paredes de la casa este versículo que les voy a leer para que de veras todo el tiempo estemos conscientes de que hay que frenar nuestra lengua y que si vamos a hablar sea algo productivo y si no mejor nos quedamos calladitas. Proverbios 31:26. Proverbios 31:26. ¿Qué dice Proverbios 31:26? Hablando de la mujer virtuosa dice, abre su boca con sabiduría y su lengua enseña con bondad. Si cuando yo abro mi boca para decir algo es porque voy a hablar algo con sabiduría, bendito sea el Eterno y adelante, porque Él lo puso en mi mente y en mi corazón. Si cuando yo voy a usar este órgano que el Eterno me dio, que es mi lengua, es para enseñar con bondad, bendito sea el Eterno que me permite usarlo correctamente. Pero si yo quiero abrir mi boca y nomás voy a ponerme a criticar a los demás o me voy a estar quejando, más me vale morderme la lengua y quedarme callada. La verdad es que cuesta muchísimo trabajo controlar este pequeño órgano que tenemos. De veras, o sea, y yo se los digo hablando por mí. O sea, y aparte, como mujeres, es algo que yo creo que en general a todas las mujeres y que quiera el Eterno que seamos la excepción, pero nos cuesta tanto trabajo controlar nuestra lengua. Nos cuesta tanto trabajo quedarnos calladas. Proverbios 31:26. Muchísimo trabajo. Vamos a seguir analizando esto. Dice Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que buena para edificar a otros según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Ruach de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No bueno, ese es otro texto, ahorita vamos a ir para allá. Efesios 4:29 y 30. Dice por acá Cristina, Salmo 34:13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Así es. Cuida mucho lo que vas a decir. Cuida mucho que no vayas a pretender engañar con tu boca. Después tenemos en Primera de Pedro 3, 9 y 10. Dice así: no volváis mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo, pues habéis sido llamados a heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Inspirado aquí Kefa en el Salmo 34:13, ¿verdad? Y llegamos al versículo de versículos sobre la lengua. Y esto es algo que el Eterno de veras trate con nosotras y nos ayude para mostrarnos como hijas del Eterno sabias y prudentes. Santiago 3:7. Libro de Santiago 3:7 dice, carta de Santiago. Dice, toda clase de bestias, aves, serpientes y seres marinos pueden ser domados y han sido domados por el hombre. Pero ningún hombre puede domar la lengua, un mal irrefrenable, llena de veneno mortal. Generalmente cuando pensamos en los animalitos, pues creemos que por ser animalitos, aunque puedan ser muy listos,
pues son seres inferiores, ¿no? Simplemente el hecho de ser animales ya los hace ser inferiores a nosotros sin ningún tipo de mérito propio, ¿no? Pero qué vergüenza lo que dice Santiago aquí, Jacob, porque es bien cierto, qué vergüenza que esos caballos salvajes los agarran y los doman y literalmente los hacen que entiendan y los hacen obedecer y los enseñan a frenar y los enseñan a dar vueltitas, los enseñan hasta a bailar, pero nosotros no podemos quedarnos calladas cuando nos tenemos que quedar calladas. O sea, es algo que la verdad duele en el orgullo, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que sea más fácil domar a una serpiente, domar a un animal marino, que mi lengua? ¿A poco no da vergüenza? Y aquí está hablando de todos. El hombre es un mal que el hombre tiene. Necesita domar su lengua para evitar tantas cosas. La mayoría de los problemas, por ejemplo, hablando en la familia, la mayoría de los problemas tienen que ver o con falta de comunicación o con palabras dolosas. O sea, realmente muchas veces nuestra lengua es la única que propicia todos los problemas. Y pues es algo muy lamentable, es algo muy triste cuando nos damos cuenta de que lo que dijimos o lo que expresamos causó algún problema. Pero yo las animo y nos animo a todas a que yo sé que todas podemos caer en ese tipo de situaciones, pero que estas situaciones nos sirvan para mejorar ese aspecto de nosotras, que esas situaciones nos puedan servir para aprender a controlar este miembro que sabemos que nos puede traer tantos problemas y tenemos que aprender a dirigirlo nosotras, sino que esta lengüecita haga que nosotras caigamos en problemas. Santiago 3, verso 9, nos quedamos en el verso 9, dice, con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados a semejanza de Elohim. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo con su buena conducta, por sus obras hechas con sabia mansedumbre. Pero si abrigáis otra vez envidia amarga y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No digan que son muy espirituales, porque no es cierto. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Pero donde hay envidia y rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que viene de lo alto primero es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que procuran la paz. Y aquí en 3 ocasiones se menciona la envidia. ¿Quién ha albergado envidia o rivalidad? Y para mí es inevitable el pensar en la lamentable condición de la mujer de hoy, porque si hay algo que es muy notorio, es que entre mujeres hay mucha envidia y rivalidad. O sea, es algo tan absurdo, es algo tan insignificante, pero cómo la mujer es dada a esto, a la envidia y a la rivalidad, que por la ropa que trae aquella, que porque ella sabe hacer esto, que porque ella cocina rico y que yo no, y cosas tan simples, y se los digo porque ocurren. O sea, dentro de los mismos grupos, de las mismas congregaciones, de las mismas personas que estudiamos la palabra, estas cosas a veces salen solitas, salen como naturales. La envidia y la rivalidad. Y de veras hay que cuidarnos muchísimo de esto, muchísimo. No hay que, si detectamos esto en nosotras antes de que la afloremos, hay que aprender a frenarla.
pero si lo detectamos en alguna otra hermana, no hay que caer en esos juegos, porque eso es algo terrible que me ha tocado ver muchas veces, y lamentablemente que en muchas ocasiones lo hagan en contra mía, ¿no? Por alguna u otra cosa, y generalmente siempre ha sido, y bueno, me tocó con una persona en que el simple hecho de que yo era algunos años más chica que ella, eso ya era un motivo para todo el tiempo estar tratando de menospreciarme o de decir cualquier cantidad de comentarios que quisieran o que denotaban esta rivalidad, ¿no? Que si por la edad, que si por los hijos, que si por lo que sea. Esto es algo tan triste, esto es algo tan... no debe de existir en las congregaciones. Y se los digo porque estamos puras mujeres, porque estamos entre mujeres, porque lo he visto todo el tiempo, que hemos estado en diferentes lugares, y es algo que yo no quisiera que ocurriera en este grupo. Es algo que de veras, en el momento en el que lo noten, en el momento en que lo perciban, no tiene que ser parte de este grupo. Así que siempre la bondad, siempre la misericordia, siempre el perdón de unos a otros, el amor de unos a otros como a uno mismo. Dice Luz Estela, a mí me cuesta amaos los unos a los otros, tengo que ser más sumisa. Pues sí, o sea, muchas veces nos cuesta mucho a todas, ¿no? Nos cuesta mucho, como dice aquí también Lupita, ¿no? O sea, el hecho de yo tratar de comprender muchas veces las palabras o las acciones del otro con amor y con tranquilidad, me cuesta. ¿Por qué? Porque ya me dolió, porque ya me hirió, porque ya me molestó. Pero es algo que se va trabajando, es algo que poco a poco se va trabajando, y que ahora yo al menos me pasa mucho esto, y sobre todo cuando se los comparto a ustedes, porque a veces cuando yo veo algo en la escritura o me dicen algo o escucho de alguien, tiende a pasarse de más por alto en mi vida, o sea, como que no es algo que haga mucha mella en mi corazón y se quede ahí. Pero cuando yo lo comparto con ustedes, cuando yo lo digo, lo expreso, se me queda tan grabado que la próxima vez que viene una situación a mi vida me acuerdo y digo, tengo que tratar con esto. Y de veras que es algo que también hay que compartir con los demás, hay que compartir con nuestros hijos, hay que compartir con nuestros familiares, con nuestros padres, hay que compartir esto que estamos aprendiendo. Nosotras tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a perdonar, y tenemos que aprender a ver esas oportunidades, o más bien esas situaciones en las cuales nos cuesta y nos da en lo que más nos duele, como oportunidades para crecer. Dice, lo único bueno es que no sé odiar. Sí, o sea, bueno, es algo que hay que evitar definitivamente, ¿no? Y bueno, otro buen fruto en nosotros se manifiesta cuando somos diligentes en el hogar. ¿Somos diligentes en nuestros hogares? Vamos a compararnos, vamos a ver esto que está aquí en la escritura, en Proverbios 31:10. Y muchas de ustedes, y al menos yo, cuando leo esto y digo, me falta esto, y empiezo a poner más tachas que palomitas en mi test de lo que ya fui trabajando y lo que me falta, híjole, es muchísimo. Pero vamos a esforzarnos y vamos a darnos cuenta en aquello en lo que más somos débiles, y hay que trabajarlo y hay que esforzarnos. Proverbios 31:10 lo conocemos a la perfección, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y aquí habla desde el verso 10 hasta el 22, habla acerca de la mujer que se esfuerza en su hogar. Dice Patti, cuando a mí me cuesta amar, noto que requiero perdonar aún si no lo siento. Así es. Sí, porque definitivamente si no amamos es porque algo que nos ha dolido ahí está clavado, o algo que nos molestó y hay que sacarlo, hay que quitarlo. Y muchas veces la otra persona ni cuenta se da, ¿verdad? Él ni sabe o ella ni sabe, pero a veces es necesario llegar y decir, ¿sabes qué? Esto que tú dijiste, esto que tú hiciste, a mí me dolió, y yo quisiera decírtelo para que sepas, y pedirte de favor que no lo puedas hacer, y eso nos libera, o sea, de veras que eso nos libera y nos permite estar con tranquilidad y decir, ok, ya eso ya pasó, ya lo sané, vamos a seguir adelante, despojarnos.
Y a veces le hacemos mucho bien a la otra persona el decirle aquello que nos ha dolido, porque si es algo en lo cual esta persona tiene que trabajar, pues el Eterno ya le estaría hablando otra vez de nosotras, ¿no? Así que bueno, Proverbios 31, 10 al 22, la mujer que se esfuerza en su hogar al 100%, que es diligente en todo lo que hace. Así es, siempre hay que aprender a hablar con amor y ser siempre sinceros. Eso sí, híjole, bien importante, ser sinceros. Incluso no solamente cuando nos hieren, sino cuando nosotros herimos. A veces el llegar y decir, ¿sabes qué? Perdóname, yo lo que hice no fue con la mala intención, pero mira, me estaba pasando esto, y eso ayuda muchísimo y sana tanto el corazón y sana tanto las amistades y sana tanto las relaciones, que bueno, fuera que todos eso lo pusiéramos por obra. Y bueno, otro buen fruto, por ahí les dejo para que lean Proverbios 31 del 10 al 22. Y después vamos a ver otro buen fruto. Dice, otro fruto bueno en nuestras vidas es cuando mostramos misericordia y humildad. Cuando mostramos misericordia y humildad. Y ahí mismo en Proverbios 31, en el versículo 20 dice, alarga su mano al pobre y al menesteroso. Esto también es muestra de un fruto del Ruach, que nosotras tengamos esa sensibilidad de ayudar a los más necesitados. Dice Luz Estela, estar con la palabra de Elohim aprendemos a ser más sinceros, no mentimos. Así es, tenemos que estar todo el tiempo cultivándonos en la palabra para que realmente los frutos sean buenos. Y bueno, otro buen fruto es cuando nos enfocamos más en transmitir buen ánimo que en proyectar una imagen vanidosa. Les voy a mencionar unos textos que muchas veces no recordamos cuando tenemos ciertas cosas en la cabeza y creemos que lo más importante es cómo me ven los demás y si yo estoy usando ropa que a los demás les agrade. Muchas veces pensamos más en los demás que nosotras mismas, cuando nos vestimos, cuando nos arreglamos, cuando lo que sea. Pero dice en Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. Debemos enfocarnos en trabajar este buen fruto, estos buenos frutos, y decir, vale más que yo trabaje en mi corazón, que yo cuide mi corazón, como dice la Escritura, que me enfoque más en mi apariencia personal. ¿Por qué? Porque finalmente dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Lo demás es pura vanidad y es otra cosa que no aprovecha. Así que bueno, hay que enfocarnos en trabajar estos buenos frutos, hay que enfocarnos en crecer y en gracia y conocimiento, en desarrollar el fruto del Ruach en nuestro diario vivir todo el tiempo, aprovechar todas esas circunstancias que vienen a nuestra vida y les repito, verlas como oportunidades para trabajar en nosotras mismas y no como en agravios, no como en molestias con los demás. Para que así podamos ser encontradas como mujeres piadosas, como decía el texto que leímos hace un momento, perseverando hasta la venida de nuestro Señor. Y bueno, después quiero recordar lo que dijo Yeshua. Voy a aumentarle más el tiempo por acá porque veo que ya nos estamos acercando. Ya no me falta mucho, de hecho ya estoy por concluir, pero de todos modos mejor lo vamos a aumentar. Dice por acá Lupita Cedillo, ¿qué significa crecer en gracia? Crecer en gracia yo lo entiendo como, recuerdo el texto, por ejemplo, que dice que Yeshua crecía dice que crecía en gracia y en sabiduría para con Elohim y para con los hombres. Yo esto lo entiendo como una persona, en el caso, por ejemplo, de Yeshua, que tiene esa capacidad de encontrar esa buena relación, en el caso, por ejemplo, con los hombres, esa buena relación con los hombres en la cual se han permitido el estar bien con esas personas. Por ejemplo, yo cuando oro por mi esposo siempre pido esto por él porque
Definitivamente que los hombres, las mujeres, bueno, todos, pero en el caso de mi esposo yo le pido al Eterno que le dé gracia a mi esposo delante de las personas con las cuales con él comparte. ¿Por qué? Porque el hecho de que la persona con la cual él comparte la palabra o cuando lo escuchan, yo deseo en mi corazón que esa persona lo vea con buenos ojos. Hallar gracia es ser vistos con buenos ojos, que seamos vistos aceptos, podríamos decirlo de una forma más entendible. Para mí hallar gracia, según lo que yo entiendo en la Escritura, es ser aceptos delante de los hombres y delante del Padre, como dice que Yeshua halló gracia delante del Eterno y delante de los hombres. Ajá. Y bueno, les quiero concluir con unas palabras de Yeshua que me parecen muy importantes mencionarlas en este momento. Por lo que dice, fíjense, Mateo 24, del verso 11 al 14. Mateo 24:11 dice, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, pero el aumento de la maldad, y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Definitivamente que ya estamos en tiempos en que es necesario enfocarnos más en trabajar esos frutos en nuestras vidas que enfocarnos en otras cosas vanas. Para mí, yo creo que es más importante seguir perseverando en el conocimiento de la palabra para poder encontrar el camino que siempre tenemos que seguir y para seguir en el camino que el Eterno nos ha mostrado, que empezar a trabajar a lo mejor otras áreas. O sea, yo le veo, y lo digo de una forma muy personal, muy, muy personal, no quisiera que pareciera que lo estoy diciendo por alguien, yo ni siquiera sé muchas cosas de algunas de ustedes, de sus vidas, pero para mí es más importante perseverar en trabajar la paciencia, el amor, el dominio propio, el buen testimonio, que ponerme a pensar en invertir en un negocio o en construir, no sé, algo para sacarle provecho, o sea, en cosas de este mundo, como que ya no estamos mucho para eso, y eso se los digo desde mi corazón, ¿ok? O sea, ya no estamos para cosas vanas, ya no estamos para decir, no, pues de aquí a que venga Yeshua, pues mientras hago esto, hago aquello, y me pongo a trabajar tanto en las cosas de este mundo, que invierto tanto tiempo en eso, que ya no enfoco mi vida, ya no enfoco mi tiempo en cultivar en mi espíritu la palabra del Eterno para que dé un buen fruto. Y de hecho, vemos en Efesios 4:22 acerca de esto, nuestra pasada manera de vivir. Cómo nosotros vivíamos antes, cuáles eran nuestros deseos de antes de conocer del Señor, cuáles eran los deseos de nuestro corazón antes de conocer al Padre, antes de conocer a su Hijo Yeshua. Deseos engañosos, como dice en Efesios 4:22. No perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Así es. Efesios 4:22 al 27, léanlo. Renovad la actitud de vuestra mente, dice en el verso 23. Renovad la actitud de vuestra mente. Ya no estamos para pensar como antes. Ya somos nuevas criaturas, somos diferentes. Si yo antes, y lo digo y lo reitero mucho, reitero mucho el aspecto de la vanidad en las mujeres porque lamentablemente es algo que se vive muchísimo y es algo en lo que caemos muchas veces y ni cuenta nos damos. Si yo antes me la pasaba 1 hora y media, 2 horas arreglándome para ir a la tienda o para lo que sea, nomás para que quien me viera bien arregladita, ya dejemos de pensar tanto en nuestra persona, en nuestro físico, en el sentido de cómo yo quiero que todo el tiempo me estén viendo perfecta, ¿no? O a la moda, o ya me compré ropa nueva porque ya salió la nueva temporada y no sé qué tanto, o sea, se vive en ese mundo de la vanidad y de la moda, que si bien tengo que estar presentable, que si bien tengo que
por respeto a los demás, por respeto a mí misma, por respeto a mi esposo, presentarme, verme bien, en el sentido de tranquilamente yo me arreglo de una forma natural, sin buscar pretensiones de nada, simplemente en mi diario vivir yo tengo que estar arreglada, tengo que estar aceptable, ok, eso es algo normal y es algo natural, porque también es peor el hecho de estar todas despeinadas, desarregladas y estar causando ahí también malos testimonios, ¿no? De que esta mujer ya ni se cuida, ya ni se peina, ya ni peina a sus hijos, o sea, pues tampoco, o sea, ni un extremo ni otro. Simplemente tenemos que pensar en que las cosas de este mundo, las cosas cotidianas, son cosas que hay que hacerlas, pero no hay que perder tanto tiempo enfocándonos en ellas. No hay que perder tanto tiempo enfocándonos en ellas. Efesios 4, 22 al 27, léanlo, medítenlo y memorícenlo. Les decía yo la vez pasada, esos textos que de pronto nos inspiran, esos textos que nos ayudan a recordarnos todas estas cosas, vamos a hacerlos en un letrero y vamos a pegarlos por aquí, por allá, donde los veamos más seguido. Refrena tu lengua, no te enfoques en las cosas de ahora, la venida del Señor viene pronto, esfuérzate y sé valiente en cultivarte en la palabra del Eterno, en dar los buenos frutos, para que todo el tiempo nuestra mente esté en eso. Sí, hay muchas cosas que hacer cada día, sí hay que salir de compras para las cosas de la casa, sí hay que de pronto comprar ropa porque ya algo ya se ha desechado, ya no o hace falta algo, los niños, etcétera, pero no es algo a lo que hay que darle tanta prioridad. Y para concluir las quiero dejar meditando en el texto que a mí todo el tiempo se me viene a la mente y no quiero olvidarme de eso, porque no quiero sentirme ya tranquila como si nada pasara, y realmente me quiero encontrar yo y me quiero motivar a mí misma a perseverar cada día, y espero y bueno, yo estoy segura de que sí, que cuando leamos este texto ustedes van a quedarse también con ese deseo de su corazón de seguir perseverando y de seguirse preparando, porque como dice la Escritura, si cuando fue escrito ese texto la venida del Señor está cerca, fue hace alrededor de 2000 años, imagínense ahorita, ¿qué podríamos pensar? ¿La venida del Señor está cerca o no está cerca? Yo creo que todos estamos conscientes de que está muy cerca. Así que vamos a atender a las recomendaciones de Kefa en su segunda carta, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en que ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Elohim, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vamos a dejar de enfocarnos tanto en las cosas de este mundo, en darles tanta prioridad, porque realmente estamos en un tiempo en el que la venida del Señor está tan cerca que bueno fuera y más nos vale que cuando Yeshua vuelva nos encuentre haciendo justicia, nos encuentre habiendo sido unas mujeres que se esforzaron en refrenar su lengua, nos encuentre habiendo sido unas mujeres que se esforzaron en ser diligentes en su hogar, en ser diligentes con sus maridos, en ser diligentes en la educación de sus hijos, en ser perseverantes en el estudio de la palabra, en ser perseverantes en el compartir la palabra del Eterno. Que así nos encuentre Yeshua cuando Él vuelva, que el Eterno nos lo permita. Así que, pues bueno, hasta aquí la reflexión de esta noche. Espero que haya sido de bendición para ustedes.